Hola, lunes 27 de abril, último lunes de abril de este trágico año de 2020 en muchos sentidos, ¿no? Porque son muchas las crisis que vivimos y vamos a vivir. Y como cada semana, cada lunes hacemos un resumen de lo que fueron las noticias más importantes que los mexicanos opinan que pasaron en la semana anterior. ¿Cuál fue la noticia más importante? El derrumbe, no puedo llamar otra palabra, el derrumbe de los precios del petróleo en el mundo, que generaron días incluso con precios negativos, pero para México, aunque no sea su principal fuente de ingresos, se vino a sumar a la crisis económica que se avecina. O sea, simplemente cuando vemos que se pierden ingresos de turismo, de remesas, de la producción automotriz, ahora se suma lo del petróleo donde estamos prácticamente en el hoyo, pues bueno, esa fue la noticia más importante para los mexicanos. Dejando en segundo lugar, entramos a la fase 3 de contingencia por el coronavirus, que implica medidas más restrictivas, incluye crecimientos más rápidos en los contagiados y en los muertos. Ya hemos tenido días de más de 1,000 contagiados, dejando en tercer lugar algo que para mí era muy importante, que es las cifras de la inseguridad. Marzo, cuando ya estaba la pandemia, fue el peor mes en seguridad en lo que va de este sexenio. El número de homicidios dolosos es el más grande y hay zonas muy conflictivas como Guanajuato, la zona, digamos, del huachicoleo. Fíjense nada más, la primera es un tema económico, la segunda fue un tema de salud, la tercera es un tema de inseguridad, los tres principales problemas. Y el cuarto yo lo llamaría un tema social, que es las agresiones que han sufrido personal médico, enfermeras, médicos, enfermeros, doctoras, camilleros, choferes, o sea, todo el personal relacionado con la atención a pacientes del COVID han sido agredidos en algún lugar. No, también han sido aplaudidos, pero han sido agredidos. Es un tema social, es un tema que no se entiende, es discriminatorio. Fueron las cuatro principales noticias. Y hay otras que se quedaron fuera de este top 4, como por ejemplo se aprobó la ley de amnistía, se modificó el calendario escolar, el Banco de México bajó 50% a las tasas de interés y además de una reunión extraordinaria, que es unas ganas de reactivar la economía, entre otras cosas, hizo más cosas del Banco de México. El presidente presentó una ratificación de su plan de austeridad, como una reacción a la baja de los precios del petróleo, por cierto, pero no es ningún plan de reactivación, es una medida simbólica para mandar la señal de que no nomás les pedimos sacrificios a la población, sino que también el gobierno nos vamos a sacrificar en muchas cosas. Y por último, las cifras diarias del coronavirus, las cifras de cuántos muertos, cuántos contagiados, el cuestionarnos que si están bien contados, si están mal contados. Ya México la semana anterior pasó de los 10,000 contagios, pasó de los 1,000 fallecidos, ¿no? Ya estamos mucho más arriba, pero ese tipo de seguimiento de las cifras también ya no fue como otras semanas había sido lo principal. Hoy estamos más en la parte de los efectos, de las causas, del comportamiento social alrededor del coronavirus. Esta semana termina abril y cada vez nos acercamos más al punto más alto de la curva, como llaman. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. Si usted puede, quédese en casa. Es por su bien y por el de todos nosotros. Gracias, Roy Campos, con las principales noticias en México en la semana 17 de 2020 y vamos a ver cómo nos va en esta última de abril.